Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a estar muy atentos. Yo les invito, quiero aprovechar para saludarles a todos los que están conectados, a nuestro hermano Eliezer Dávila, que está en La Guajira. Él creo que está transmitiendo también este culto en vivo allá en La Guajira. Es un saludo muy especial para él y para todos los hermanos en Maicao y todos sus alrededores que alcanzan a vernos y a participar de este servicio. Es una bendición tener un amigo conmigo, un hermano que aprecio mucho, que es como si fuera un hermano en la sangre. Es mi hermano Giovanni Murcia, un hombre que Dios está usando grandemente en España, en la iglesia IPUE, Iglesia Pentecostal Unida de Europa. Y bueno, él nos estará contando algo y nos va a exponer la palabra del Señor. Así que estamos esta noche muy contentos, hermano Giovanni, de tenerle aquí. Le saludo en el nombre de Jesús a usted, a su familia. Y por favor, predíquenos la palabra del Señor. Bienvenido, hermano Giovanni Murcia. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano Rolando, y a todos los hermanos de la iglesia allí en Colombia, en especial la congregación que administra a mi hermano Rolando, gran amigo, gran compañero. Hace un par de meses atrás estaba aquí visitándonos. Nos gozábamos en la presencia de Dios. Como decía el hermano Rolando, ya son más de 20 años que nos conocemos. Trabajamos juntos allí en la obra misionera en Venezuela, trabajamos allí en muchos comités nacionales, jóvenes, y bueno, una cantidad de trabajo que el Señor nos permitió realizar, y me gozo al ver lo que está allí en Colombia, sirviéndole al Señor. Un abrazo muy especial, ministro, y tu familia, Ana Alba, a los muchachos que les conozco desde muy niños, a todos. De verdad que me gozo el poder estar esta madrugada. Aquí son las 2:42 de la mañana. Allá creo que son apenas las 7:40, más o menos 7:42 de la tarde. Bueno, hay una gran diferencia de 7 horas, pero gracias le damos a Dios, contentos de poderle servir al Señor, mientras que algunos duermen, otros están conectados haciendo cultos, y así va rotando esto. Y es un momento muy especial porque podemos, estos días le decía a la iglesia, ahora más que nunca tenemos todas las cosas en común, lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Y toda la iglesia, donde quiera que esté, llámese Asia, África, Europa, Oceanía o América, la iglesia tiene un mismo sentir, y es estar en la presencia de Dios. Quisiera leer unos versos de la palabra de Dios para entrar en la enseñanza. Nuevamente agradezco la invitación a mi amigo y pastor hermano Rolando por permitirme traer este mensaje a través de esta red. Saludo a todos los amigos, a los hermanos que están conectados. No les conozco, y si conozco a alguno, pues no sé quién esté allí conectado de los que conozco, pero sí quiero decirle que el Señor conoce su vida, conoce su necesidad y está dispuesto a hacer algo muy especial. Filipenses capítulo 4, verso 6, dice así, capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hagamos una oración allí, digámosle al Señor que nos hable en este día, en esta tarde, allí en esta madrugada, que el Señor nos permita entender, y sobre todo que nos convertamos en hacedores, no solo oidores, sino hacedores. Qué bueno que todas las personas que alcanzan a escuchar los diferentes lugares de Colombia y del mundo, no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias
porque me permites en este momento disponerme a predicar tu palabra. Te pido que me uses, que me des palabra para tu iglesia, Señor. Oh Dios mío, gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, hermanos, de verdad que me llama la atención este verso 6, porque el apóstol da un consejo y hace una invitación. Dice, por nada estéis afanosos. Estamos viviendo una situación de grandes preocupaciones. Y de pronto, una de las grandes preocupaciones que en este momento hay a nivel mundial es la economía. Los pensamientos que van y vienen es, ¿y cómo vamos a enfrentar o afrontar esta situación? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a seguir adelante cuando todo está en stand-by y no hay nada cierto, entre comillas? Pero el apóstol Pablo hace una invitación de estar tranquilos. Y yo quisiera en esta hora invitarle a usted, hermano, a que pueda comprender el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios está haciendo en su vida. Hace unos días atrás enseñaba a la iglesia y les decía a los hermanos aquí en Guadalajara, les decía, es el momento de salir de la teoría y pasar a la práctica, porque quizás durante mucho tiempo hablamos de la fe y predicamos de la fe y los grandes héroes de la fe y no sabemos ese texto de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, y tenemos muchos versos de la fe que nos dan la vuelta por la mente. Nosotros somos los que andamos por fe, más no por vista. Pero ahora más que nunca, Iglesia del Señor, necesitamos empezar a vivir por la fe, a creer lo que durante tantos años hemos predicado, a poner por práctica y a mostrarle al mundo entero que usted y yo no dependemos del gobierno, de las monarquías, no dependemos de las democracias. Quizás Colombia es un país demócrata, un país donde se elige y donde hay un presidente. Bueno, aquí también, pero aquí hay un rey, aquí hay una monarquía en Europa, en este país de Europa. Hay países donde hay dictaduras, hay países donde de pronto se está esperando en las decisiones de los líderes y todos están mirando a los líderes a ver qué van a hacer, qué va a suceder. Pero yo quiero invitarle en este día a que usted y yo comprendamos que dependemos es de la teocracia, de la gracia y de la misericordia de Dios. Él dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Si hay alguien que puede hacer algo por nosotros, es el Señor Jesucristo. Es el mismo que allá en la antigüedad, el Antiguo Testamento, vemos que multiplica una harina en una tinaja y en medio de la escasez, en la casa de aquella viuda, hubo comida para el profeta, para la viuda y para su hijo. Es el mismo que en medio de la escasez, allá donde estaba el profeta, iban unas aves, unos cuervos y le llevaban comida al profeta. Es el mismo que un día tomó panes, peces y los multiplicó por miles. Es el mismo que durante 40 años, en medio de un desierto árido, un desierto estéril,
dio sustento, dio maná, dio agua, y en medio aún de la queja, les dio a comer codornices. Un Dios que en medio del desierto siempre se manifestó de día en forma de nube y en la noche, en una columna de fuego. Quiero decirle, hermano, que ese Dios del Antiguo Testamento, que abrió el mar, que guardó a Israel, que les proveyó, que no permitió que su pie se hinchara ni su vestido se envejeciera, es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Para Dios no es imposible, amado hermano, que las despensas que usted tiene en casa y que de pronto usted está preocupado y qué comeremos mañana y qué vamos a hacer para pagar dentro de un mes, no se le haga raro que Dios empiece a abrir ventanas y a proveer en medio de la escasez. Este Dios que nosotros tenemos es un Dios especialista en milagros, pues Él es el dueño de los milagros. Lo importante es aprender a confiar en Él. Lo importante es poder depositar nuestra tranquilidad, hermano, pero ¿cómo vamos a estar tranquilos si yo dependo de la venta, si yo dependo del sueldo, si yo dependo de la construcción, si yo dependo del negocio? Hermano, hay que empezar a reaccionar y darnos cuenta que en sí nosotros dependemos es de la misericordia de Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6. Abra la Biblia ya, si la tiene, por favor, en Mateo capítulo 6. Mire lo que dice: por tanto os digo, verso 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuántos vestidos tienes, hermana? ¿Cuántas camisas y corbatas tenemos? ¿Cuántos pares de zapatos? Puede ser que tengamos 2 o 3 o más, pero ya hoy en día no es tan importante la ropa, las prendas de vestir, porque realmente todo eso está allí en el closet y quizás nos ponemos los mismos zapatos y hay quienes todo el día están quizás en chanclas, algunos hasta en pijama todo el día, porque el ser humano se ha dado cuenta que eso que era tan importante, tan prioritario, a ver qué hay de nuevo en la moda, dése cuenta que ya, bueno, hablando de aquí de España, ya en las propagandas de la televisión ya no salen las ofertas, que esto, que eso, porque el mundo está preocupado es en una solución para su vida, para que no salgan contaminados, afectados, y ya lo que era por un momento tan importante se ha aparcado, se ha estacionado, se ha quedado allí guardado. Pero es el momento en que usted y yo empecemos a ver qué es lo prioritario, qué es lo importante, qué es lo que verdaderamente, hermano, tiene un valor incalculable para el hombre. El Señor allá en el capítulo 6 de Mateo dice, no te afanes tanto por el vestido, por la comida. No te afanes tanto qué me voy a poner mañana, qué voy a vestir mañana. Date cuenta de las aves, verso 26 del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, y hace una pregunta, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Tremendo esto, ¿no? ¿Y a quién de vosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Porque la preocupación del hombre, del ser humano integral, es conseguir, adquirir. Sabe que aquí en España, hermanos, han muerto miles de personas, miles de personas. Gente con mucho dinero como gente con escasos recursos. Aquí no se trata de quién tenía dinero o quién no tenía dinero. Aquí se trata es que todos
Los seres humanos tuvieron que darse cuenta y están reaccionando que la muerte es algo que está allí, es tan latente que en cualquier momento, quizás muchos de esos casi 30.000 que han muerto aquí en España, tenían sueños, tenían proyectos, tenían metas, voy a viajar, voy a comprar, voy a hacer esto y aquello otro, pero tenían por fuera el proyecto de la salvación. Este es un país bastante contradictor hacia las cosas de Dios. Es un país bastante agnóstico y ateo, pero al mismo tiempo esta situación ha hecho que la gente que tenía ese corazón como piedra, duro, tosco, empiece a preguntar, empiece a escudriñar la palabra. Hay gente que nos está pidiendo oración, hay gente que está diciendo, cuando pase todo esto, quisiera ir a vuestra iglesia, quisiera conocer a vuestro Dios. ¿Qué era tan importante para ti, hermano? Hermano, es que voy a quedar en la miseria. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios donde dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿Acaso la mano de Dios se ha escondido o la provisión de Dios escaseará? Me fascinan las palabras de Abacú, del profeta Abacú, porque el profeta Abacú en medio del juicio, porque venía un juicio para la nación, venía una sentencia de parte de Dios, era una sentencia ya establecida de parte de Dios, pero me llaman la atención las palabras, porque en medio de todo esto, allá en el capítulo 3 de Abacú, del profeta, dice oración de Abacú, dice oración del profeta de Abacú sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Abacú sabía que venía un juicio porque el pecado era tanto y tenía que suceder, tenía que experimentar la nación aquel juicio, pero sin embargo clama a Dios. Es un momento especial para buscar a Dios. Es un momento especial no para pensar tanto en tu apariencia física, tu apariencia personal. Es un momento en pensar en tu apariencia espiritual. ¿Cómo estás? Llámese como se llame en medio de esta situación. Algunos dicen juicio, otros principio de dolores, pero llámese como se llame lo que estamos viviendo. Es el momento donde usted y yo tenemos que decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, pero se acabó esto, no tengo comida, no tengo sueldo, sí, estoy endeudado, pero mire lo que dice el verso 17 de este mismo capítulo, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Qué escena tan triste. Hambre, miseria, devastación, dolor, desnutrición, escasez. Pero el verso 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. El panorama no era el mejor para alabar, el panorama no era el mejor para buscar a Dios, el panorama era un panorama de tristeza, gris, ténebre, un panorama de dolor, de angustia, pero él dice, no, con todo yo me alegraré en Jehová. Hay hermanos nuestros, quizás en algún sitio, que han dormido con el Señor por causa de esta situación. Aquí en España la iglesia nuestra, la Incuria,
no ha sufrido pérdida todavía de ningún hermano, gracias a Dios. Pero si sucediera que alguno de nuestros hermanos muriera, sí, habría dolor, habría tristeza y lloraríamos con los que lloran y nos duele cuando escuchamos que algún hermano de otra organización, otra iglesia del nombre y aún una persona que no sea de la iglesia perece, nos duele. Pero aunque el del mundo nos duele con un dolor profundo, el hermano, la hermana de nuestra fe cuando muere, sí hay un dolor, pero hay una esperanza bienaventurada que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso yo en esta noche te invito, amado hermano, a que no te preocupes tanto por lo perecedero. No te preocupes tanto por lo material. Mire lo que dice el verso 4 de Filipenses 4. Leíamos el 6, pero quiero que mires el verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez. Digo, regocijaos. Hermano, ¿cómo vamos a estar regocijados en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del miedo? Porque quizás muchos están atemorizados y quizás usted ni quiere asomarse al balcón. Bueno, de pronto allá en Colombia no se ha vivido lo que se vive aquí en Europa, hermano, porque aquí la muerte realmente se observa. Hay gente, han muerto miles de personas, impresionante, hermano. Acá hay un hermano que trabaja en una área que es de desinfección y tiene que visitar una cantidad de sitios, de residencia de mayores, clínicas, hospitales. Dice, hermano, no hay día que no vea gente que ha perdido la vida, ya no puedo dormir sin tener pesadillas o sueños con estas personas. Y dijo, nunca en la vida había visto tanta mortandad como la que he visto. Y créame, sale uno a la calle porque le toca ir a hacer compras con desconfianza. Mira, no quiere uno acercarse ni que nadie se acerca, porque hay un temor en la parte humana. Eso humano se preocupa, pero internamente dice la Biblia que aunque este hombre exterior se desgasta, ayuno interior que se renueve y se renueva. Y yo quiero invitarle a usted, amado hermano, para que usted pueda estar confiado en Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Gloria a Jesús. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Habrán situaciones. No crea que es que porque somos cristianos no nos vamos a enfermar o no vamos a pasar momentos difíciles o no vamos a pasar momentos de prueba o no vamos a pasar momentos de lucha. No, hermano, es que como estamos bajo la sombra del omnipotente, plaga no tocará mi morada. No malinterprete el texto de la palabra de Dios, porque de pronto estamos muy pegados al Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, y lo recitamos y no lo sabemos y lo tenemos abierto en la casa y en el negocio mucha gente, pero acuérdense que eso era algo para el pueblo de Israel. El Señor nos habló con franqueza y nos dijo un día, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Hermano, pero es que en el Evangelio, ¿cómo vamos a pasar pruebas y cómo vamos a soportar y cómo va? Eso es imposible que tengamos hambre. Bueno, quiero invitarlo a que lea ya en Filipenses 4 y vamos a seguir leyendo algunos versos. Mire lo que dice el verso 12 hacia abajo. Dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Por todo estoy enseñado. Tremendo. Así para estar saciado como para tener hambre.
así para tener abundancia como para tener necesidad. Y usted sabe quién habla esto, nada más y nada menos el apóstol Pablo, misionero, predicador, evangelista, líder de la iglesia, pero un hombre que dice, sé vivir cualquiera que sea la situación, humilde o en abundancia, en escasez, estar saciado o tener hambre, sé vivir cualquiera que sea la situación. Y el verso 13 es un verso que usted y yo no lo aprendimos desde niños, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces nos quedamos solo con ese pedacito. Con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, todo lo podemos soportar si estamos en Cristo, si permanecemos en el Evangelio. El hermano Rolando y yo tenemos algo muy en particular. Fuimos pastores en Venezuela y estuvimos en un mismo sitio. Él estuvo primero que yo, un lugar que se llama Santa Lucía del Llano. No sé si ya les habrá contado, les contará más adelante. Y ese lugar era un lugar donde nadie quería ir, un lugar de como esa escuela, como esa prueba, escasez, miseria, lejura, distancia, muy remoto por allá, un caserío del llano venezolano por allá, y los hermanos con una escasez económica ni la tremenda. Pero estos días que estuve hablando con el hermano Rolando, traíamos a memoria esos tiempos, esas épocas, donde no teníamos trajes, donde no teníamos zapatos de muy buena calidad, donde no teníamos 3, 4, 5, 6, 7 trajes, sino un saquito por ahí para los eventos. Y vivíamos del aventón, quien nos sacara del caserío al pueblo, allá, a los diferentes lugares, llámese Guanare, llámese Acarigua, llámese Ospino, o a las veredas donde teníamos que ir a hacer culto. Muchas veces por el camino en medio de la lluvia, tarde de la noche, íbamos por fe, a ver quién pasa y nos lleva. Muchas veces íbamos y veíamos la economía y yo no sé, Rolando, si tú te acuerdas de ese alfolí de madera viejo que había allí y muchas veces íbamos contentos a ver qué había para la provisión y no había nada allí, pero Dios usaba a alguien, llámese Anando, llámese a Chubila, él sabe de quién estoy hablando, llámese a María, llámese a Pablo, llámese a hermanos que ya murieron, la hermana Doris, José Vargas, gente muy pobre, gente muy escasa, pero muy fiel, y a través de esos hombres y mujeres Dios nos dio provisiones, Amado Zapata, tantas personas que Dios usó. Nos tocaba dormir en estera, nos tocaba dormir en colchonetas, pero vimos la mano de Dios, vimos la provisión de Dios. Si hoy lo estamos contando es porque no nos morimos de hambre. De seguro sí pasamos noches sin comer algo alguna vez, o muy poco, pero todo lo hemos podido es en Cristo, que nos ha fortalecido y sabemos vivir humildemente. Vivimos una época muy gloriosa en Venezuela y el hermano Rolando le podrá contar. Y hubo un momento en que los pastores vivíamos bien porque Dios nos prosperó, las congregaciones, la economía, pero hubo un momento en que todo desapareció, todo, créalo hermano, todo, economías, hermanos, congregaciones, muchas cosas, pero lo que no desapareció fue la gracia y la misericordia, la bondad y la benevolencia de Dios. Y por eso le digo, hermano, estamos pasando un momento difícil, un momento que nuestra generación y muchos de los que están allí nunca, así tengan los años que tengan, lo hayan vivido, porque la última vez que se vivió hace una pandemia como esta fue hace 100 años.
en 1919 con la famosa tal gripa española, y creo que ahí no tienen nadie más de 100 años, y si tuviera 100 años era un niño cuando sucedió esto. Pero esto ha detenido el gobierno, los líderes mundiales, ha detenido la producción, ha detenido las grandes potencias, ha detenido grandes embarcaciones con petróleo que están en todos los océanos esperando a ver qué hace. Ha detenido el fútbol, el cine, la fama, ha detenido las marchas que hacían antes la gente que se rebeló contra Dios, contra la identidad que Dios le dio. ¿Dónde están esos que reclamaban derechos? ¿Dónde están los grandes dictadores que no había nadie que se les pusiera por delante? ¿Dónde están esos que podían hacer y deshacer? Aquí es donde nos damos cuenta que el hombre es como la flor del campo. El hombre hoy es, mañana no es. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 8. Y sabemos, y si usted no lo sabe, sépalo esta noche. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que tú que estás allá al otro lado de esta pantalla, fuiste llamado por Dios. Hermano, pero cómo que estamos padeciendo? ¿Cómo que la iglesia está padeciendo? Sí, estamos padeciendo también. Y también la escasez llegó, y también la situación, la premura, y también quizás hermanos nuestros se han enfermado y han partido, pero esto no significa que Dios ha dejado de ser Dios. Job, en medio de la escena donde recibe noticias malas tras noticias malas, tus hijos, tus posesiones, tu tierra, tu esposa, todo se te fue. Lo único que pudo exclamar fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay una invitación en medio de esta pandemia. No a cruzarnos de manos, no a desesperarnos. Hay una invitación a buscar a Dios, a reconciliarnos, a tomar nuevas fuerzas, a cambiar de actitud, de conformismo, de tranquilidad, de negligencia. Porque el día del Señor, lo leía la hermana ahora, el día del Señor vendrá. El apóstol Pedro, escribiendo su carta, dice: porque el fin de todas las cosas se acerca, está pues sobrios en velada. Una invitación a cambiar de actitud. Hay una invitación donde se nos invita a meternos en Dios, a no afanarnos, a no estar afanados, a no estar desesperados, a no estar angustiados. Y si hay angustia, es el momento de meternos en Dios. Si hay dolor, deja que Dios suavice tus heridas. Si hay preocupación, entrégale tus cargas a Dios. Amados hermanos, es el tiempo oportuno para que el juicio comience por casa. Así dice la palabra de Dios. Es necesario que el juicio comience por casa. Es necesario que analicemos cómo estamos, cómo está mi vida, cómo era yo hace 2 meses, antes de esto, para allá el trabajo, los afanes, no tengo tiempo de servir, Pastor Rolando, no puedo servir, no puedo cantar, no puedo predicar, no puedo, no tengo dinero para ofrendar, no tengo dinero para diezmar, no puedo hacer esto, no puedo aportar, no puedo ir a culto, porque el afán nos tenía tan aglomerados, tan absorbidos, la universidad, el trabajo, el estudio, el noviazgo, qué sé yo, el pecado. Pero mire cómo Dios paró el escenario del mundo y cambió la agenda del mundo. ¿Y sabe qué dice Dios? Dice: estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Y le está diciendo a los líderes, llámense reyes, presidentes, primeros ministros,
dictadores. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y si usted tiene miedo, ¿sabe qué está diciendo el Señor, amada iglesia, amado hermano, amado simpatizante, o amado hermano que estás en la cuerda floja y no sabes qué hacer, si seguir, reconciliarte o quedar en el mundo? Quiero decirte lo que Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Cambiemos de actitud. Dejemos el afán. Del afán solo queda el cansancio. Por más que te afanes, no podrás añadirte un codo a tu estatura. No podrás, por más que se afane. Y el Señor vuelve y nos recuerda lo que dice Mateo allá. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, verso 27, capítulo 6 de Mateo, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Será que Dios no puede hacer mucho más con nosotros? ¿Será que Dios no puede hacer que en tu nevera aparezca comida? ¿Será que en tus despensas, será que Dios no puede hacer que esa harina, pan, que ese arroz, que esas pastas se multipliquen, que esos frijolitos, que esa lenteja, que ese aceite que usas para cocinar y te tiembla el pulso porque no quieres echar tanto porque se desperdicia? ¿No será que crees que es que Dios como Señor, y cómo voy a pagar? ¿No será que Dios puede hacer como hizo con Pedro? Ve y sácate un pez, allá pesca, y allá traerá una moneda, un estatero, y paga lo mío y paga lo tuyo. ¿Será que Dios ha perdido el poder? ¿O es que somos nosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No te afanes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. No te desesperes, hermano. Es el momento de confiar en Dios. Una tarde Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y se montaron muy contentos, muy felices. Vamos al otro lado, vamos a darnos un paseíto en la embarcación. La mayoría de ellos conocían de mar, conocían de pesca, conocían de navegación. Iba Pedro, iba Juan, iba Santiago, iba Andrés, conocedores del mar. Pero en medio del mar se levantó una tempestad tan terrible que la pericia de ellos, que el conocimiento y las capacidades no sirvieron para nada, pero Jesús estaba durmiendo. Vino la queja, y nos invitó y míralo, está dormido allá. Nos dijo que pasáramos y allá está, y por allá alguien va y lo sacude y le dice: maestro, que perecemos, despierta, reacciona, por favor. Y Jesús se levanta y le habla al viento y le habla al mar, y hay una bonanza por todo sitio, por todo lado, y todo llega a una calma, y algunos empiezan a decir: ¿y quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Quizás muchos de los que están ahí no han conocido el poder de Dios.
y están diciendo, Señor, ¿y cuándo salimos de esto? Señor, y esto y aquello, y cuestionando al Señor como si no conocieran que Dios tiene el poder, y si Él quisiera, como dijo aquel hombre, di la palabra y mi siervo sanará, si Él quiere. Alguno dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hermano, con un solo dicho de Dios, la historia mañana, dentro de 1 minuto, 2 minutos, será diferente. Yo siempre pienso un poquito allá en el libro de Hechos, cuando Pedro está encarcelado y lo iban a matar. ¿Sabe cómo estaba Pedro? ¿Se acuerda cómo estaba Pedro? Estaba durmiendo. Y usted dirá, oye, pero ese Pedro sí es tan tranquilo. ¿Qué Pedro tan perezoso? No. ¿Qué Pedro tan confiado, digo yo? Diría, al fin y al cabo mañana me van a matar. Que no me maten ojeroso. Que no me maten trasnochado. Voy a dormir. Cuando uno tiene a Dios, uno tiene paz, tranquilidad. Y se acostó a dormir. Y quizás recordaría la escena de la embarcación y digo, en medio de la tormenta, Jesús estaba durmiendo. Bueno, me voy a acostar a dormir. Y en medio del sueño, él creyó que estaba soñando y viendo una visión, porque veía que las puertas se abrían y él salía. Y cuando estuvo afuera, digo, qué sueño tan bonito. Y de pronto se topicó, no, esto no es un sueño, es una realidad. Fue tanto que cuando llegó a la casa donde los hermanos estaban orando, y viene esta muchacha y esta chica le dice a la gente, mira, Pedro, entonces como que la tratan de mentirosa, de loca, porque la iglesia estaba orando, pero al mismo tiempo tenía miedo y desconfianza. No es el momento de tener miedo y desconfianza. Es el momento de creer que Dios tiene un propósito tras todo esto y muchas almas van a proceder al arrepentimiento, a la conversión, a la búsqueda. Levántate, hermano, confía en Dios. No es tiempo de ser mediocres, no es tiempo de vivir un evangelio a medias, de apariencia, no es el tiempo de estar temblando porque crees que te va a perder, no es el tiempo de estar firme, firme en los caminos de Dios. Dios siempre proveerá. Hablaba con el pastor Rolando esta semana y hablábamos de una situación que el hermano Rolando vivió muy difícil, una escasez, una situación donde se le cerraron todas las puertas. Pero yo empecé a traerle a memoria todo lo que en medio de esa escasez Dios hacía, y él me contaba, y por aquí el Señor me abrió puerta, los hombres me cerraron puerta allí, la situación se me cerró por allí, situación acá, problema allí, situación, pero Dios por otro lado le decía, Rolandito, entra por aquí, te tengo esto otro, mira acá, recibía una llamada por acá, había bendición por acá. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno confía en Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero animarle, iglesia, a que dejes el afán a un lado. ¿Quieres salir a la calle nuevamente? La pregunta del millón es, ¿a qué quieres salir? ¿A vivir una vida monótona igual que antes? Ay, anhelamos salir. ¿A qué? ¿A seguir iguales o a mejorar? A estar metido en la presencia de Dios. Yo creo que si Dios nos da la oportunidad de salir de esta situación, no podemos permitirnos ser los mismos. No podemos permitirnos. Cuando la gente escuchó a Pablo que lo conocían, dijeron, Pablo, las muchas letras te han enloquecido. No eran las letras, era el encuentro que había tenido con el Señor. Cambió su vida de tal manera que él dijo, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Oh, aleluya. Qué bueno, amado hermano. Es que cuando vuelvan las cosas a la normalidad, tú no seas normal. Tú no seas igual. Cuando Elías se fue, Eliseo parecía ser el mismo, pero no era el mismo. Era el que había recibido el manto, la unción.
no podemos ser los mismos. Cuando a Saúl lo ungieron, ya no era el mismo, ya era el escogido de Dios. Ya era diferente. Cuando a David lo ungieron, ya no era el mismo. Aunque lo ungieron y qué bonito el hijo de Isaí, mi hijo menor rey, pero no fue rey al otro día. Le costaron años a David para sentarse en el trono de Judá y en el trono de Israel. Tuvo que vivir en el desierto, tuvo que vivir con los filisteos, tuvo que vivir en Adulán y tuvo que estar rodeado de amargados, de endeudados. Pero de todos esos amargados y endeudados salieron los valientes de David. Y salió la historia de David. Y David nunca pudo olvidarse, y el día que su mujer lo juzgó porque estaba feliz esperando el arca del pacto y danzando, y lo menospreció Mical, él dijo, si me tengo que hacer más vil por causa de Jehová, me haré más vil. Porque él sabía de dónde lo había sacado Dios. Era un simple cuidador de ovejas, un pastor, un campesino. ¿Quién eras tú? ¿Un borracho, un fornicario, un adúltero, un ladrón, un hechicero, un mentiroso? ¿Qué eras tú? ¿Y quién eres hoy? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, los animo a que perseveren. Amado amigo, te invito a que te conviertas y busques la iglesia del nombre, la que predica ese nombre que es sobre todo nombre, y te conviertas. Hermano, que estás alejado, te invito a que vuelvas. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Hermano Rolando, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme traer este mensaje a esa preciosa iglesia. Que Dios te bendiga grandemente. Siga echando tu ministerio, guardando tu familia. Un abrazo muy especial. Dios te bendiga. Continúa, ministro.